Bueno, y como dicen, se fue mayo y nada de lluvias. Y este tema que nos tiene preocupados a todos los hondureños, jamás hemos visto un nivel de contaminación. Nos decían que en el 2005 sí hubo una similar, pero esta pues nos ha afectado grandemente. Y eso provocó muchas decisiones. Decisiones a nivel de gobierno, porque lo que nos sucedió en estas últimas semanas y que todavía estamos sintiendo, porque todavía no es que, ahorita por lo menos está un poco despejado, se ve el cielo, pero estuvimos que no mirábamos ni el sol estaba rojo de tanta contaminación. Pero esto es el resultado de años de deforestación, años de contaminación, años de deforestación, y es el resultado de todo eso. En estos momentos estamos viviendo altos niveles de contaminación, como de las ciudades más contaminadas del mundo. Tuvimos exageradamente altos niveles. ¿Qué sucedió? Justamente el 22 de mayo, la presidenta Xiomara Castro, junto con el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, pues anunció en Mocorón, La Mosquitia, que estaba decretando estado de emergencia ambiental. Nos sorprendió a todos, porque hay que decirlo, nos sorprendió. Y dentro de las cosas que iban a hacer es que van a investigar las operaciones comerciales y criminales en Olancho y La Mosquitia. Sabemos que ahí está la biosfera del río Plátano, que es el pulmón, uno de los pulmones de Centroamérica y del mundo. Ahí se ordenó a las Fuerzas Armadas que va a decomisar y destruir toda la maquinaria de tala y extracción ilegal de recursos. Y cuando hablo de ilegal de recursos, estoy hablando del mal uso de la tierra, el mal uso de los ríos, el mal uso de la carretera, por ejemplo, aparte de la tala indiscriminada, que ha sido un negocio, pero que al final todos nosotros estamos pagando con nuestra salud. Y esta es parte de la pregunta que todos nos hacemos, porque la presidenta se dio un gran reto justamente en esa conferencia. Y dijo que se va a lograr que en el 2029 exista 0 deforestaciones en Honduras. Deforestaciones obviamente ilegales, porque deforestaciones, o sea, hay cortes legales, pero hay cortes ilegales. Y el problema de ahorita es que como todo en Honduras es al revés, el corte ilegal está mucho más arriba. Veamos, ya está aquí con nosotros el ministro director del Instituto de Conservación Forestal, el ingeniero Luis Solís, con quien vamos a conversar con él sobre este tema, los avances. O sea, sabemos que mañana pues justamente se cumplen ya los primeros 8 días de esta decisión del gobierno. ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Y qué es lo que realmente, porque uno se pone como en contradicción, el hecho de que digan, el gobierno hable de narcocarreteras, carreteras ilegales, que popularmente se le conoce como narcocarreteras, pero ahora, por ejemplo, los pobladores de La Mosquitia hablan de que necesitan esas carreteras. ¿Quién construye esas carreteras? ¿Por qué esas carreteras son ilegales? Son las cosas que vamos a descubrir realmente y qué es lo que está ocurriendo en este sector tan remoto del país. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Para economistas del FOSDE, las consecuencias de la contaminación están llegando a niveles sumamente peligrosos para la calidad de vida de los hondureños, la producción agropecuaria, ganadera e industrial, al dispararse el gasto de cada hondureño en la compra de medicamentos, dispositivos de enfriamiento en hogares y otras acciones necesarias para la vida. A mayor contaminación, a mayor degradación ambiental, menor calidad ambiental. Y la calidad ambiental es un factor que está presente en 2 temas que son importantes. Primero afecta el nivel de vida de los hogares y también afecta la función de producción de las empresas. Cuando hablamos del nivel de vida de los hogares, esto es que ante una menor calidad ambiental, los hogares gastan más en temas, gastos de bolsillo que se llaman en economía, en temas médicos, ¿verdad? Es decir, la gente se enferma más, deja de ir a trabajar, tienen que gastar más en medicamentos, tienen que gastar más en aires acondicionados. Y para líderes del Partido Libertad y Refundación, es necesario que en el proceso de combate a los incendios forestales se involucre a los alcaldes en comunidades, patronatos
y juntas de agua para mejorar así las capacidades del proyecto que ha emprendido la presidenta Xiomara Castro. Mi estimada compañera presidenta, que es importante empoderar a las alcaldías y de las alcaldías empoderar, muy importante, a los patronatos y a las juntas de agua, ya que ellos son los que están más cerca del tejido social y entienden quién es el que quema la basura, quién es el que depreda el bosque y quién es el que va a cortar la leña y de una u otra manera va disminuyendo la reserva de árboles en nuestras comunidades, en las escuelas que enfatice la preservación del medio ambiente, el amor a nuestra patria y la preservación del medio ambiente, porque eso nos va a garantizar en el futuro tener más conciencia social en este aspecto y estoy más que seguro que va a ser incluido en la currícula en este gobierno o si no en el que viene. Para estos sectores, las acciones deben ser urgentes e integrar a todos los miembros de la sociedad para lograr mejores resultados o definitivamente los depredadores del bosque incinerarán al país hasta que no quede vegetación. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Bueno, justamente este día lo vamos a dedicar a este tema que nos preocupa porque ya vivimos, y yo creo que ahora nadie nos puede contar por qué nos decían y nos venían advirtiendo durante muchos años que éramos un país altamente vulnerable a los cambios climáticos. Lo sentimos. Hubo un incendio en Guatemala, un incendio en Nicaragua, unas erupciones volcánicas y todo se vino a embolsar a Honduras. Aparte de nuestra propia cuota de los incendios forestales, la contaminación vehicular, la deforestación, para que vean ustedes realmente el momento en que estamos viviendo los hondureños. Y si no se toman medidas, va a ser peor para los próximos años. En muchos sectores no ha llovido. Está seco totalmente. Ya está aquí con nosotros justamente el ministro director del Instituto de Conservación Forestal, el ingeniero Luis Olea, a quien le agradecemos infinitamente por siempre compartir con nosotros. Y este tema que yo sé que nos hemos ido realmente con el resultado, pero no con el origen. Claro. Yo quiero que volvamos al origen. ¿Por qué se toma esa decisión de declarar emergencia ambiental? Porque hay muchas cosas que nos vienen diciendo, pero que ahora vamos a ahondar, por ejemplo. ¿Y por qué específicamente se han centrado y, como dice el gobierno, se ha volcado al sector de Olancho? Claro. Y gracias a Dios. Bienvenido. Buenos días, licenciada. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Como usted decía en su introducción, el cambio climático es una realidad. Estamos viviendo ya consecuencias del cambio climático. Esta situación de contaminación regional. Ahorita la ciudad de Guatemala está presentando altos niveles de concentración de CO2 y es por el calentamiento global de la Tierra, los gases de efecto invernadero que emitieron las grandes o emiten las grandes potencias industrializadas, pues vienen a afectar a nuestro país. Honduras es el segundo país más vulnerable al cambio climático en el mundo. Primero Puerto Rico, después Honduras. Pues esta zona de alta presión atmosférica que tuvimos, al final era una condensación de los gases de la atmósfera que bajaron a la tierra porque era vapor con las altas temperaturas, había una evaporación, una inversión térmica, y lo peligroso eran los gases de la atmósfera que estábamos respirando, aparte de los gases que estábamos aportando nosotros con toda nuestra actividad. Incendios forestales, quemas agrícolas, emisión de los gases de combustible, las actividades. Las temperaturas. Sí, es que la temperatura lo que provocó, la alta temperatura provocó que y lo condensado, lo helado de la atmósfera, hicieron una inversión térmica y bajara, se convirtiera en vapor y el aire pesado todo se adhiere. Entonces estábamos respirando aire que nosotros no hemos contaminado y también ayudando a contaminar ese aire. Y mientras no exista movimiento de viento o no exista lluvia, no había una válvula de escape, estábamos prácticamente intoxicándola ahora. Ahora ha mejorado la visibilidad porque hay un poco de movimiento de viento hacia el norte. Esa es la gran diferencia, pero mientras no existe el invierno, así vamos a estar. Tiene que entrar la temporada ciclónica, ahorita estamos en una anticiclón, se llama. Sí. Y eso nosotros lo explicamos desde el mes de abril
pronosticábamos que podían venir estas afectaciones, que en el mes de abril fue donde nosotros tuvimos la mayor cantidad de incendios forestales. La última quincena de marzo y la primera quincena de abril, si nosotros esa cantidad de incendios forestales lo hubiéramos tenido en esta época, nos ahogamos. Sí. Nos ahogamos y como gobierno lo que hacíamos era combatir los incendios, que el gobierno no provoca incendios, más bien combate incendios y por las condiciones de cambio climático. Mire, las temperaturas más altas hemos tenido este año, unas temperaturas altas, ausencia de precipitación en los lugares susceptibles a incendios forestales, 3 milímetros o 0 milímetros de lluvia, o sea, prácticamente seco. Algunos bosques tropicales que son húmedos, los bosques tropicales totalmente secos y se convirtieron en vulnerabilidad a incendios forestales, altamente vulnerables cuando antes no eran vulnerables a incendios forestales. Entonces, todo eso tuvimos que atenderlo, redoblar la contratación de personal y combatir incendios forestales hasta de noche, ¿va? Exactamente. Hasta de noche. Y si sumamos a eso, ingeniero, el hecho de que tuvimos que ocupar agua de las represas para aplacar esos incendios. También. Porque también ese es otro problema que estamos viviendo ahorita, de escasez de agua. Es que hay escasez de agua total porque no ha llovido. Entonces ven y se declara una emergencia ambiental porque se está haciendo un esfuerzo, pero hay un poder también destructivo. Sí. Nosotros, lo que nos corresponde, aunque estemos sufriendo consecuencias transnacionales de la destrucción del medio ambiente, de la destrucción de la capa de ozono. Mire, cuando hablamos de medio ambiente, es tierra, son los océanos, son los mares, pero también son los gases que están en la capa de ozono y han sido destruidos por alta potencia, por el mismo sistema de producción, pero viene y a nosotros nos corresponde qué está pasando. Siempre lo hemos dicho, siempre hemos trabajado, el gobierno ha invertido en declaratoria de microcuencas, ha sido un éxito. También se invierte en declaratoria de áreas protegidas, es un éxito. Hemos invertido en combate a incendios forestales, hemos atendido el 90% de los incendios forestales. Fíjense, si nosotros no hubiéramos atendido estos incendios forestales, no hubiéramos hecho desde el enfoque científico cómo íbamos a abordar los incendios forestales esta temporada, se nos afectan más de 1.500.000 hectáreas de bosque. Ese era el número que teníamos, eran totalmente vulnerables. ¿Quién iba a contener esos incendios? ¿Quién los iba a pagar? La población no se involucra, o es poco el sector de la población que involucra, empezando por los gobiernos locales. Ahora, podemos plantar, podemos restaurar, y hay un dato que llama la atención. Nosotros en 2 años de gobierno hemos restaurado 121.000 hectáreas de bosque, pero hay una deforestación. Hay una deforestación, es donde vamos. Y ese, vamos al punto. ¿Por qué cuando se anuncia la declaratoria de emergencia ambiental, el gobierno se traslada a gracias a Dios? ¿Y qué es lo que está pasando realmente? Porque mire, para nosotros realmente, y hay que ser realistas, muchos escuchamos términos pero no nos detallamos. Y yo quiero que detallemos qué es lo que está ocurriendo justamente, porque hablan de que van a hacer una revisión de todos los permisos, de toda la explotación, no permisos, porque ahí no sé si hay permisos o no, de toda la explotación comercial y de grupos criminales. Sí. O sea, estamos hablando de otro parámetro, ¿verdad? Sí. O sea, prácticamente, viendo información, los narcos se han apoderado, el crimen organizado se ha apoderado de estas zonas, sí, que son estatales o no. Sí, mire, entre el 2019 y el 2021 en el país se pierden 226.000 hectáreas de bosque por deforestación. 226.000. El 45% de esas áreas son en áreas protegidas. Estamos hablando de 112.000 hectáreas. No tengo la calculadora para ser preciso. 112.000 hectáreas. Pero de esas 112.000 hectáreas, cerca de 86.000 hectáreas se pierden en las áreas protegidas del norte y oriente del país. Estamos hablando de Parque Nacional Patuca, Reserva Atahuaca, la Reserva de Biosfera de Río Plátano, los bosques de la Mosquitia, Sierra de Agalta, Montaña del Carbón, el Parque Nacional Carlos Escalera. Ahí se concentra la deforestación. Esos son los primeros planteamientos de este gobierno. Yo recuerdo, yo llego al ICF un 14 de febrero de 2022. A la siguiente semana tenemos una conferencia de prensa cuando empezamos a buscar la información. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros no podemos plantear un gobierno si no sabemos qué es lo que está pasando, no tenemos la información. Nos tocó levantar plataformas, bases de datos. Al final necesitábamos saber la verdad. Y hay trabajamos con las Fuerzas Armadas, la presidenta manda los batallones de protección ambiental
terreno a defender la biosfera del río Plátano. Hubo una reducción de la deforestación en un 67%. Es un resultado, si no la biosfera del río Plátano en estos momentos, creo que en 10 años desaparece. Hay simulaciones telemétricas que en 10 años desaparecía la biosfera del río Plátano, se defiende. Pero sigue la deforestación. Entonces, la tendencia a deforestación era perder en el 2022 86.000 hectáreas de bosque. Se baja la tendencia y aparte de bajarla, se reduce en comparación al año anterior la deforestación, que eran 69.000 hectáreas que perdieron, y se reduce a 52. El año anterior la tuvimos a 50.000, y por todo lo que nosotros hagamos, en otras partes, en otros, ¿cómo le explico? Otras acciones dentro del sector forestal, como declarar áreas protegidas, declarar microcuencas, trabajar con los medios de vida, no va a surgir un efecto mientras estemos perdiendo 50.000 hectáreas de bosque. Entonces, con responsabilidad, con compromiso, se están perdiendo 51.000 hectáreas de bosque. ¿Y dónde se están perdiendo? Hemos trabajado con la Fuerza de Tarea Interinstitucional, hemos trabajado con las Fuerzas Armadas, casi 450 inspecciones, operativos en esas áreas donde hay deforestación. Una de las principales causas, o sea, vamos por el Estado, ¿dónde se falla? Es en la impunidad del delito ambiental. De 450 operativos documentados, informes, están en proceso de investigación por el Ministerio Público cerca de 90. Y solo hay judicializados con condena 3 personas. Esto era la realidad. Entonces estamos en una impunidad, lo que hace que el que comete el delito ambiental totalmente se sienta libre, ¿va? Se sienta con toda la autorización para hacer daño porque no hay un castigo de parte de la... Por eso el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, involucrado por los 3 poderes y el Ministerio Público, da órdenes precisas. Hay que detener la impunidad y hay que actuar inmediatamente en la neutralización de esas áreas. ¿Qué tanto es el nivel de impunidad en esas áreas? Porque yo entendido que es bien difícil. Ambiental es 97%. 97% sí. Mire, de impunidad. Pero es algo, esas áreas, la mayoría donde está el delito ambiental, donde usted mira destrucción, donde mira minería ilegal, donde encuentra deforestación, cambio de uso de suelo, donde encuentra cultivos ilegales, cultivos ilegales ilícitos, coca o marihuana, son áreas del patrimonio nacional forestal, son áreas nacionales. O sea, no va a haber un responsable. Si en un área privada encuentra un cultivo ilícito, el responsable del terreno es el responsable de ese delito. Esa es una de las características. Como se dice, tierra de todos, tierra de nadie, no hay un responsable. Entonces, ese es el primer objetivo. Otro, que se llegan a esos lugares porque son lugares desolados, son lugares solos. Y las pocas poblaciones que están ahí en extrema pobreza, entonces ellos con sus actividades ilícitas generan medios de vida, entonces al final tienen controlado. O sea, ellos prácticamente le están dando trabajo. Sí, entonces tienen controlado, todo el territorio. Ahora, al ordenar, la ventaja que trae es neutralizar inmediatamente. Recuperar esas áreas, neutralizar, si hay maquinaria, hay que neutralizarla, como en el lado que se está haciendo ahí en la muralla. Mire. En la muralla... Esto es lo que ustedes están haciendo ahorita en la muralla. En la muralla, mire, ese trabajo de la muralla se viene haciendo desde el 2022, como en agosto. Ajá. En agosto hemos tenido una resolución. Pero son buenas las carreteras ahí. No, es que el poder destructivo y el poder de inversión y de recursos que tienen esta persona son altos. Y mi pregunta es, ¿quiénes construyen estas carreteras en estas zonas? Porque ahí yo le voy a ser sincera. Ahí usted necesita ingeniero, necesita maquinaria. Sí. Necesita toda una estructura. Mire, hay investigaciones de inteligencia del Estado. Todas estas acciones altamente destructivas son adjudicadas al crimen organizado. Un campesino en agricultura migratoria llega y lo más que le puede, si deforesta, son 2 manzanas de tierra que él las puede manejar porque va a producir su comida para sustentarse. Eso es medio de vida. Por eso le dicen agricultura de subsistencia. Y lo hacen en invierno, Esto no. Estos llegan, han destruido hasta 500, 600 hectáreas de bosque. Ponen estas casas, usted mira esas casas, al final ponen o una familia que habite ahí, o
cuando llegan los operativos no hay nadie, nunca va a encontrar personas. Ese era el punto que yo le decía y lamentablemente pues el representante de las Fuerzas Armadas no vino, porque era una de mis preguntas que yo tenía. Y yo le comentaba a usted que siempre uno, porque uno es periodista y uno tiene sospechas, uno dice, ¿cómo que encontraron 400? Hablan de 120,000 plántulas de cocaína, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y no hay nadie. Ese es el tesoro de ellos. O sea, ¿cómo es que va a estar a libre albedrío? O sea, tiene que haber que vigilar, tiene que haber un sistema de vigilancia. Y porque nunca se captura esto. Y es lo único, es la misma pregunta que nosotros nos hacemos allá con los gringos, ¿verdad? De que todos los capos de la droga son aquí, pero allá no vemos ningún resultado, no vemos ningún capo de la droga en Estados Unidos que lo metan preso, por dar un ejemplo. Y entonces uno dice aquí, ¿y cómo es que aquí tampoco? O sea, hay una inversión multimillonaria. Sí. Y como es que nunca hay nadie. Nunca hay nadie que la defienda porque saben que están en ilegalidad. Entonces la primera acción es huir. ¿Tiene buenos planes de escape? Tiene buenos planes de escape, es huir. Es huir. Usted encuentra, digamos, en las Fuerzas Armadas, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ha encontrado plantaciones ilegales y nunca encuentra personas. Es raro. Y se encuentra, lo que encuentra es un jornal. Sí, un campesino que está ganándose el día, al final es su medio de vida. Entonces, miren, este poder destructivo, ¿cuál es el problema de la deforestación en Honduras? Son los bosques tropicales porque son suelo rico. No es como el bosque de pino, que bueno, el pino existe porque son suelos pobres, Y por eso no existe tanto la deforestación en pino. El pino es para suelos pobres. Sí, son más pobres los suelos. Y no, por eso es que el bosque de pino no se pierde, siempre está en la misma hectárea, la misma área que hemos tenido, excepto cuando tuvimos en el 2015 al 17 la plaga del gorgojo, que perdieron 500,000 hectáreas, solo por efectos naturales. Entonces, ¿qué sucede? El problema es el cambio de uso de suelo. El cambio de uso de suelo es donde cortan el bosque, ya no vuelve a haber bosque nunca más, según sus planes, ¿verdad? Y establecen, queman, usan la madera ahí para hacer las casas, covachas, después queman y después ponen pasto. Entonces, después inicia la ganadería, ¿va? Que es la ganadería ilegal que nosotros hicimos. Tenemos que dar claro. ¿Hay mucha ganadería ilegal en este sector? En esta área protegida, toda la ganadería que está en área protegida es ilegal. Es ilegal. Y nosotros siempre hemos dicho, si ha tratado de confundir, como que estamos atacando, no, hombre, la ganadería tradicional del país se conoce, las tierras con vocación para desarrollar la ganadería ya se conoce. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de ganadería ilegal, es esta situación. Según revista Inside Crime, hizo un estudio muy interesante para Honduras y habla cuando iniciaron los cultivos de coca en el país, que se empezaron a llenar nuestras áreas protegidas porque son lugares solos, son lugares de difícil acceso, se empezaron a llenar de cultivos de coca. Y fue en el 2014. Las primeras apariciones son en el 2014. En 2014 se empieza a detectar que se cultiva coca en Honduras. Sí, se empieza a detectar. Entonces, ¿Esa fotografía qué es? Ese es en la Sierra de Agalta, en un área deforestada, en la zona núcleo. Se encontraron unos campesinos que deforestaron y estaban haciendo la quema de la parcela. Esto creo que fue el jueves, el día jueves que se capturó. Estamos viendo que son áreas pequeñas, como usted dice, ¿verdad? Son áreas pequeñas, pero al final si usted suma toda esa minoría también le viene a hacer un gran impacto. El hecho del respeto de las áreas protegidas, esas actividades no son permitidas. Pero viene y ahorita tenemos priorizado a nivel de gobierno de la Comisión Cero de Deforestación cerca de 21 operativos de impacto. O sea, vienen 21 operativos de impacto. Sí, que ya los tenemos identificados, ya están trabajados, solo que necesitamos una orden del juez. Eso le iba a decir. ¿Qué es lo que hace falta para que se ejecuten estos 21 operativos de impacto? Eso lo vamos a ver después de pausa. Claro. ¿Listo? Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el ministro director de ICF. Nos ha revelado importantes informaciones. O sea, que el 46% de toda la deforestación es en patrimonio de nosotros. Porque no es la obra de la humanidad, no, es patrimonio de todos los hondureños. Y lamentablemente, por la misma situación económica,
las mismas comunidades se han prestado para esto. Nos hablaba, por ejemplo, estas carreteras ilegales que le denominan ellos, que nosotros popularmente le llamamos narcocarreteras, que las están neutralizando. Obviamente esto va a crear críticas, resquemores, y comentábamos un poco lo que está sucediendo en Guampusirpi. Justamente el fin de semana toda la comunidad salió a protestar porque dicen que esa carretera ellos la utilizan, que no deben de quitarlo porque el río está seco, que ellos no tienen manera de cómo llegar a tierra firme, porque creo que esa carretera conduce de Guampusirpi a Culmí, y está también la otra que va a caer a Patuca y de Patuca a Trojes. Aquí estamos viendo estas imágenes, justamente. Imágenes que nos trae el ministro, y si podemos ver en la parte superior, en el 2018, y que mejor sea él, o sea, todo eso es todo verde, es zona boscosa. Ustedes miran ciertos lamparitos de cuestión. 2018, así estaba esta Huaca, ¿verdad? Sí, está el que está en la línea negra, es la famosa carretera de Dulce Nombre de Culmí a Guampusirpi. Esta es la famosa carretera que están peleando. Ajá. Entonces, en el 2018 se termina de construir esa carretera. La dejaron construir. ¿Quién construyó esa carretera? Miren, esa carretera no la construyó el Estado. No la construyó el Estado. Lo fueron construyendo personas que fueron invadiendo esos lugares. Ajá. Y al final la conectaron con Guampusirpi. Está en la reserva de biosfera Río Plátano, la reserva Tahuaca. Es totalmente ilegal, porque en las áreas protegidas no hay permiso de construcción de carretera, solo que ya existiera antes de la declaratoria de áreas protegidas, porque usted normaliza la realidad existente. Se terminó de construir, entonces miremos cómo se ha venido degradando 2018-2024. Los eventos más fuertes de deforestación en esa zona fueron en el 2019, cuando tuvimos la pandemia del COVID, sí, que todos estábamos confinados. Hay áreas que se deforestaron en esa zona que se miran desde la luna, 650 hectáreas de bosque, son los eventos. O sea, en el 2019. 6 años, estamos viendo que en 6 años, y pueden verlos ustedes, todos esos lamparones café, es pura deforestación. Es deforestación y son áreas donde está el de pasto de ganadería. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aclarar? Miren, ustedes ya pueden ver el poder destructivo de una carretera. La carretera trae desarrollo, trae progreso, sí, pero en áreas que son establecidas en el ordenamiento territorial y el contexto de dinámica económica de un país, para eso son las carreteras. Pero miren, un área protegida, ¿con qué objetivo se hace una carretera? No se hace con objetivos de conservación, sino más bien los objetivos de conservación limita la construcción de carreteras y las prohíbe. Entonces se hace con el objetivo de colonización del territorio. Entonces a medida que usted va colonizando, son áreas forestales, pues cambia el uso del suelo y va entrando a acciones de ganadería. Este es el daño, pero la zona de la reserva de biosfera Río Plátano no solo tiene esa carretera. Los bosques de la Moquita no solo tienen esa carretera. ¿Cuántas carreteras ustedes han encontrado, más o menos? Hay identificadas 7 carreteras. Hay 7 carreteras. Todas van a ser destruidas. Las 7 carreteras van a ser neutralizadas y van a ser destruidas. Una orden de la presidenta de la República también ordena al fiscal general de la República, a través del Ministerio Público, proceda a la destrucción, a la orden, ahí están a la destrucción de esas carreteras, porque ahí es donde, mire, esos bosques tienen, nosotros somos un país bendecido, los bosques tienen tanta nobleza. Al quitar toda esa actividad destructiva de deforestación, una es contener la deforestación. Lograr la cero deforestación es un reto, pero se puede lograr. ¿Sabe por qué se puede lograr? Por las causas de la deforestación en Honduras. Se están convirtiendo en ilícitas. Entonces, solo es de aplicar la ley y aplicar y hacer práctico la aplicación de la ley. Es recuperar esas áreas. Y no solo es cero deforestación. Nosotros esas áreas que han sido deforestadas las podemos recuperar. Esto es lo que estamos viendo. Este es el tipo de destrucción que hay dentro de esta carretera, dentro de las zonas protegidas. En zonas protegidas, mire, en áreas protegidas tenemos identificado la construcción de 17 carreteras.
O sea, en esa zona de la biosfera del río Plátano son 7 carreteras las que se van a destruir, las que van a neutralizar. Pero a nivel nacional son 17 carreteras. Ahorita esta semana, estamos agilizando para destruir las que están en Sierra de Agalta. Ayer estuvimos reunidos con la mancomunidad Mansa, municipios mártires de la Sierra de Agalta, con los comanejadores del área. Son todos municipios que están alrededor. Y es urgente frenar la deforestación. Y para frenar la deforestación lo primero que hay que hacer es destruir las carreteras para que no ingresen y poner control en los ingresos. Para eso necesitamos una orden. Necesitamos una orden, tanto del Ministerio Público como necesitamos una orden de la Corte Suprema. Exactamente. Ahora bien, usted me decía, tenemos 21, y me decía antes de irnos a pausa, 21 operativos de impacto. De impacto en áreas protegidas. Para que vea que estamos en diálogo de impacto, sí, todo es de impacto. Entonces, 21 operativos de impacto. ¿Por qué no se han iniciado? Los operativos están documentados, está toda la información. Yo siempre lo he dicho porque no existía, bueno, y todavía no existe hasta que lo hayamos hecho realidad, concretizado, el funcionamiento de la institucionalidad y el Estado del Derecho. El delito ambiental, licenciada del pueblo hondureño, tiene que ser de castigo inmediato y ejemplar. No puede tardarse mucho porque tiene que ser disuasivo, tiene que ser disuasivo, porque es altamente destructivo. Si usted no penaliza el delito ambiental en la inmediatez que se comete cuando está identificado, se va a seguir repitiendo ese delito y el daño va a ser exponencial. Si lo hace una persona y no le hicieron nada, lo van a hacer 2. Después lo van a hacer 4, 8, 16, 32, 64. Va a ser exponencial 128. Y ese ha sido el problema, que ha sido como una bola de nieve. Exacto. Lo hizo uno, que él vieron, entonces lo sigo yo, lo continúo. Entonces entramos en impunidad. Hasta los momentos está totalmente demostrada la impunidad. Sabemos de la voluntad política tanto del fiscal general de Ambiente, nos ha demostrado. Del fiscal general de la República lo ha demostrado, y también de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? La Comisión Cero Deforestación pone tareas y lo primero es actúen inmediatamente. ¿Por qué? Le voy a poner el caso de la muralla. Se identifica en agosto. Esto entra, la muralla, yo mandé unos mapas desde el 2014, 2016 ingresaron a la muralla a ocasionar los daños aquí. Nadie dijo nada, nadie decía nada, nadie sabía nada, nadie escuchaba nada. Así pasó. Era un temor total, Entonces vienen y se hacen los reportes, se llega al operativo, identifica el daño, se llega. Pero usted llega y solo llega a ver, ¿qué pasó aquí? Y a cuantificar. Ahora sí que informe y lo traslada al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que judicializar pidiendo las medidas neutralizadoras. Sacar las casas que están en área protegida, quitar los cercos, valoriza el daño, hay café, se dañaron fuentes de agua. Hay que destruir la carretera. El Ministerio Público se lo traslada a los juzgados y el juzgado tiene que dar la orden de que lo hagamos. Así funciona, respetando las leyes y respetando los derechos humanos. Pero esa vuelta jurídica es totalmente larga y entendemos la debilidad del Ministerio Público, pocos fiscales. Hay miedo porque también. Pero vamos a la debilidad de las instituciones. La institucionalidad no estaba preparada para este tipo de problemática porque nunca se había presentado. O sea, estaba sucediendo, pero que suceda, la vida sigue. Pero en realidad cuando estamos valorando nuestro medio ambiente, cuando es una línea transversal de gobierno, hay que ponerle un alto a esto. Y hay que agarrar, como dicen, el toro por los cuernos. Hay que agarrarlo, hay que hacerlo. Si nosotros podemos decir, disminuimos la deforestación, y ese puede ser el discurso. Y es cierto, la disminuimos. Hay una disminución de la tasa de deforestación. Pero hay deforestación, estamos perdiendo 50.000 hectáreas de bosque, más de la mitad dentro de las áreas protegidas. Y ya sabemos la causa, está motivada por la codicia y por el cambio de uso de suelo, por lavado activo y narcotráfico. Eso es claro. Entonces, todas las instituciones competentes tenemos que hacerlos un nudo y frenar esta acción. Sí. Al final es delito, y el delito cuando se aplica la ley, pues el que o se pierden o lo dejan de hacer, pero no lo pueden confrontar. Sí. Tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a dar lectura.
Dice, son muchos los elementos que han contribuido a esta contaminación, sobre todo la emisión de gases tóxicos provenientes de los motores automotrices. Dice, en muchos países, cuando está alta la medición de gases en el ambiente, se prohíbe los retenes policiales para revisar a todos los autos en la zona urbana. Además de los anteriores, se levantan las cuchillas y se cierran los peajes, dice. ¿Cómo es posible que a 300 kilómetros haya 3 peajes? Calculen la cantidad de gases que emiten esos automóviles en cola detenidos esperando pasar para pagar el paso. En otros países los peajes se pagan en las fronteras estatales. Aquí solo tendría que haber en todo Honduras y en las fronteras con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y a la salida de las sedes, dice este televidente. Vamos con otro. Buenos días. Aquí en el Progreso y Oro tengo un vecino que depreda bosques de la cuenca Mico Quemada. Quisiera saber cómo denunciarlo, dice. Vamos con el otro mensaje. Dice, buenos días, licenciada. Lo que se necesita es que las penas sean más fuertes, más severas. Sin protocolo, la persona que corta árboles tiene que ser tilada severamente para que no lo hagan. Y otra es que las autoridades no den permiso de corte de nada. Pero aquí las autoridades, con tal del tilín, ya venden a lo que no es, hasta lo que no es de ellos. La corrupción siempre va a estar mientras no metan presos y sean severas las penas. Saludas, Alberto, nos dice. El que puso la denuncia en Mico Quemado puede dejar su número de teléfono y yo lo voy a atender. Ok, nosotros se lo vamos a pasar. Por favor. Y también, vean, hemos caído en un abuso. Se neutralizaron. Imagínense en la Ceiba Atlántida. El viernes pasado una persona había deforestado 60 hectáreas de bosque. La misma dinámica para meter pasto. En la zona de la recarga hídrica del río Danto, que es la represa que le da agua al 70% de la población de la Ceiba. Pero ahí también las comunidades tienen que denunciar, así como hace el amigo ahorita. Hay que denunciar, y si saben nombres también hay que denunciar, hay que confiar. Hay que confiar en las autoridades desde el momento que nosotros estamos tratando esta problemática, porque es grave. Y esto no solo en las áreas protegidas, es en todas esas áreas protegidas del corredor norte. Hasta en Cerro Azul, Copán tenemos el problema, tenemos en Texigua, la reserva biológica de Texigua. O sea, todo el mundo sabe que le están prendiendo fuego a la tigra para urbanizar. Para urbanizar. Y lamentablemente, ¿qué sucede? Toda la gente, todas las 120 colonias que se abastecen del Picachito están recibiendo agua una vez cada 15 días. ¿Pero por qué? Porque también las comunidades han sido complacientes. Totalmente, incluso nosotros vamos a replantear con los comandantes del Fondo de Áreas Protegidas que reciben recursos del Estado y tenemos que replantearlo y priorizarlo a la deforestación. A la deforestación porque a veces los recursos se disuelven en otras acciones que no son tan necesarias y tan urgentes como frenar la deforestación. Pero ustedes están conscientes, ministro, de que con estas medidas, por ejemplo, con estas narcocarreteras, porque nosotros le llamamos narcocarreteras, ustedes le llaman carreteras ilegales, pero la gente la conoce más. Es que puede ser ilegal porque pueden ser narcos, pueden ser de todo. Pero ustedes saben que van a venir protestas de las comunidades. Sí. Y ya estamos viendo. Juan Pusirpe se protestó ese fin de semana, sí. Y yo escuchaba una dirigente indígena, dice, tomaron decisiones sin tomarnos en cuenta a nosotros. Nosotros somos los dueños de la tierra según resoluciones mundiales. El ministro Luqui Medina le respondía de que él hace 2 años se había reunido con ellos, les había pedido que ayudaran el freno y que ellos no quisieron. Sí. Yo estuve en la reunión. ¿Es cierto esto? Totalmente de acuerdo, llegamos a un acuerdo con los ganaderos, frenar la deforestación. Frenar la deforestación en su carretera, ahí está. ¿Y qué pasó? Siguieron deforestando. Y no pueden decir que no porque tenemos la información geoespacial de dónde deforestaron y cuántas áreas deforestaron. Además, algo que tenemos que ver claro, nosotros nos hemos reunido con los pueblos indígenas, con los consejos territoriales representados. Incluso hay una petición a la presidenta de la República con más de 10.000 firmas de habitantes de la Mosquitia, donde le piden, frenar el desalojo de tierra que ellos están siendo sometidos, que va directamente asociado a la deforestación y la destrucción de todas las carreteras. Ellos piden una carretera que los intercomunique a sus municipios, pero no que los traiga al exterior. Entonces, que los intercomunique a sus municipios
y que sea del Estado de Honduras, hecha por el Estado de Honduras. O sea, la comunidad indígena quieren carreteras construidas y autorizadas por el Estado. Por el Estado. O sea, ellos están en contra de todo esto que ellos están en contra de todo ello. Entonces, al final tenemos que, miren, hay una realidad del Consejo Indígena Tahuaca, manuscrito en un papel de esos cuaderno universal de espiral. Sí. Se le autoriza a la persona tal que en el sitio tal, dentro del Consejo Territorial Indígena Tahuaca, deforeste 60 hectáreas de bosque. Y firman los miembros del Consejo. ¡Pum! Y se la dan a una persona que la agarra y va a deforestar. Es apresado por las Fuerzas Armadas y ahí hay que hacer las investigaciones sobre las personas que autorizaron. Para que usted mire el nivel de colusión. El nivel de colusión es más bien esos consejos. Lo que tienen que hacer es defender el territorio dentro de la cosmovisión de esos pueblos indígenas. No está la destrucción del medio ambiente, porque es un medio de vida, hasta le deben deidad a la naturaleza. Ahora, y aquí estamos viendo solamente la parte de... Esa es de la Unión. Sí, no, la parte de deforestación, pero también están explotando, porque minería ilegal. La minería ilegal. Sí. Están explotando oro, pero eso, ¿quiénes están explotando oro? ¿Siempre el crimen organizado? Según datos de inteligencia, que es lo que les corresponde, de inteligencia del Estado, de las Fuerzas Armadas, sí hay vínculos directos al crimen organizado. Se han hecho muchas neutralizaciones. Usted puede ver hoy el río Guayape cómo está, totalmente limpio. Se tuvo que hacer una intervención fuerte. Que hubo unas protestas de la cadena. En el río Guayape, en esa zona del río Guayape existen como 10 años de que llegaban. Y lo mismo, la misma historia, soltaban a la gente y seguían. Ese era el juego, ¿no? Hay que irrumpir para poder tomar la gobernanza. En el campamento Lancho existen cerca de 260 talleres de carpintería. Se puso un alto, se decomisó la madera, se cancelaron todas esas sierras ilegales que existían, y en campamento sucedía lo mismo, tenían como 20 años, cercaban, hacían tomas, a la policía cuando hacían capturas de madera ilegal también cercaban, le metían juego a los vehículos. Hoy esa gente de campamento se organizó, porque es un medio de vida, sí. Se organizó, va a tener una industria legalizada y va a trabajar con materia prima legal. Sí, porque ¿cuál es la diferencia? Un plan de manejo le conserva las áreas de protección de agua, no es aprobado dentro de áreas protegidas, no es aprobado dentro de microcuenca, tiene los programas de conservación, plantación. También, ¿verdad? Que se va manejando y hay que rotar, y hay que ir rotando. El bosque rota, entonces el bosque es un medio productivo. Pero cuando es ilegal se van a meter a las tomas de agua, se van a meter a la microcuenca donde está la mejor madera. Entonces es destructivo lo ilegal. Entonces nosotros es lo que decimos, todo lo que es ilegal. En el país existe la base de datos de todo lo legal, todos los permisos autorizados, existe el monitoreo, por ejemplo, de los planes de manejo en este momento. ICF, yo tengo la certeza, porque es una prioridad, de estar supervisando y estar monitoreando los planes de manejo. Y hemos cancelado por incumplimiento de la normativa. Sí. Por nada Ahora más. Bien, una última pregunta, porque yo sé que el tiempo... Dentro de esta emergencia hablaban de que 0 deforestaciones ilegales en el 2029. ¿Qué tan real puede ser esto? Toda deforestación es ilegal. Toda deforestación. Toda, no hay deforestación legal. Es posible si actuamos de esa forma. Es coercitiva, la acción tiene que ser coercitiva. Por la causa. Interinstitucional también. No, es interinstitucional. Porque a ustedes ¿de qué les sirve? No, hombre, si le contaron una anécdota. Una vez llegaron unos técnicos a identificar una deforestación, encontraron cultivos de coca, encontraron gente ahí y por lo menos le regalaron un racimo de chata y los mandaron de regreso. Frustrados, asustados, sorprendidos, pero al menos no le hicieron un daño. Sí. Entonces estas situaciones ya es de seguridad nacional. La deforestación en estos momentos en el país es consecuencia de que no hemos tenido la soberanía sobre los recursos, y la soberanía la ejercen las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, y las facultades para poder neutralizar todas esas áreas y recuperarlas a través de la Corte Suprema y el Ministerio Público. ¿Usted tiene fe que se puede lograrse? Por las causas, y si funciona el Estado de Derecho y es fuerte, contundente, inquebrantable, se recuperan esos espacios. Y no solo llegamos a la 0 deforestación, porque aquí involucrar a los gobiernos locales también, a la alcaldía con la gobernanza, con las
sí, ¿cómo se llama? Las ordenanzas. Las ordenanzas. Tienen que actuar, tienen que asumir su papel. Si algunos están coludidos, pues tienen que dejar la colusión y actuar, porque el pueblo tiene que ser un veedor y tiene que exigir también la conservación ambiental, no solo dejársela a este nivel del Estado. Y no solo eso, licenciada, esas áreas que han sido deforestadas, al ejercer soberanía, tener gobernanza, nosotros podemos restaurarlas, podemos recuperarlas y volverlas a convertir nuevamente en bosque. Ya casi estamos finalizando el programa, solamente vamos a leer este último mensaje que nos entró, porque es importante. Dice: buenos días, licenciada Emma, lo que se necesita es que las penas... No, este ya lo leímos. Este ya lo leímos. Vamos al Congreso esta semana para eso. Sí. ¿Van al Congreso con este tema? Sí. ¿El próximo? ¿El otro mensaje que quiero tener? Sí. Ya les digo porque ya casi estamos... Dice: buen día. ¿Qué sabe don Luis de la denuncia que hay de empresarios y políticos corruptos que están detrás de los incendios forestales? Dice, ¿esto lo hacen para desestabilizar al gobierno? Saludos, Luis Guzmán. Hay unas investigaciones, hay unos casos que unos incendios forestales se han convertido en parte política como ataque al gobierno. Incluso estamos también siguiendo otra línea de investigación en áreas protegidas donde nunca hemos tenido incendios forestales. Hay apariciones de cultivos de coca. Ahora hubieron incendios forestales, entonces estamos investigando varias líneas, porque los incendios tienen un comportamiento normal, y eso lo podemos hacer a través de análisis multitemporales, pero este año hubieron unos comportamientos anormales. También aclarar, hemos tenido menos incendios forestales, pero al final es el área afectada. Yo creo que el área afectada superamos la del año anterior, por las condiciones climatológicas y por el actuar criminal de los que provocaron incendios forestales. Y cuando no lo vamos a decir incendiario, pirómano, el que anda sabaneando ganado, no. Ahí también hay otro asunto que lo está investigando, inteligencia de las Fuerzas Armadas. Sí. Pero ya son otros programas. Otras ligas, sí. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Luis Solís, es el director del Instituto de Conservación Forestal, por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Ya está Annie Catherine con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.